Vamos a hacer una cosa, a ver. Les voy a hacer una pregunta y les voy a dictar la respuesta, pero me la tienen que responder, ¿ya? Yo les voy a preguntar qué hora es y me van a decir la hora de aprender, como los niños. ¿Están listos? A ver, vamos a ver por este lado qué hora es. Están prestando atención. A ver, este sector de aquí, ¿qué hora es? A ver, el medio, ¿qué hora es? Los de multimedia, ¿qué hora es? ¿Y acá qué hora es? Ok, entonces ya no es la hora de saludarnos, de chequear el WhatsApp, de ver el Facebook, de ponernos al día de la semana, de estar correteando. Es la hora de enfocarnos en lo que hemos venido, que es aprender la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Ves? No funciona. ¿Amén? Amén. Ok, hoy tenemos un mensaje bien simpático, bien interesante, que se llama La tristeza conforme a Dios. La tristeza o tristeza conforme a Dios. ¿Qué te parece? ¿Alguna vez habías pensado que hay una tristeza que viene de Dios? No que Dios está triste, sino que hay una tristeza que proviene o que viene o que es conforme, en acuerdo con Dios. Hoy en día no nos gusta este tipo de cosas, pero cuando leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta que hay cosas en la palabra de Dios que a veces saltan a nuestra vista y nos llaman la atención. Y decimos, ¿qué quiere decir esto? Y esta es la segunda parte del mensaje de la semana pasada, que tenía que ver con el arrepentimiento. Y vamos a leer primero este pequeño pasaje de 2 Corintios 7, del 5 al 13. ¿Están listos? ¿Están listos? Ok, gracias, vamos a leerlo. Para que no se duerman, vamos a hacer así. Yo voy a leer un versículo y ustedes van a leer el siguiente, ¿ok? Yo empiezo con el 5, ustedes el 6 y así sucesivamente hasta llegar al 13. ¿Listos? Gracias, ok. Dice así: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros en ninguna manera los hemos perjudicado. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Todo esto nos reanima, además del consuelo que hemos recibido. Nos alegró muchísimo el ver lo feliz que estaba Tito, debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Amén. Un poquito voy a bajarle ahí. Ok. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en 2 Corintios? El apóstol Pablo plantó la iglesia en Corinto. Sí, él empezó esta iglesia en Corinto, la fue a visitar, y en una de sus visitas, cuando llega el apóstol Pablo a Corinto, se encuentra que había en medio de la iglesia un desastre. La iglesia no estaba funcionando como debía. Y en medio de lo que les predicaba y les hablaba, algún hermano en Corinto lo increpa a Pablo, ¿sí? Le habla de mala forma y empieza a querer causar problemas, a querer causar contienda. Y Pablo,
para evitar contienda y evitar un problema, decide irse de Corinto y enviarles una carta. Les envía una carta a través de Tito, ¿ya? Esta carta que Pablo les envía es una carta recriminatoria, es una carta muy fuerte en la cual les está llamando la atención por su mala actitud. Por si acaso, esa carta no es primera de Corintios, ¿sí? Pablo escribió 4 cartas a los corintios, según él mismo lo dice. No todas las tenemos ahora. Dios ha escogido en su soberanía que solo nos queden 2. Así que la carta esta de la que está hablando Pablo es una carta intermedia que él escribe entre primera y segunda de Corintios, y es una carta recriminatoria, una carta en la que les increpa por su mal actuar. Les dice a los hermanos: ¿saben qué? Cuando yo estaba con ustedes, ustedes han actuado de mala manera, han actuado como niños, han actuado como no es conforme al Señor, y espero que se arrepientan. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo de Pablo? Que cuando yo vuelva a visitarlos, la visita sea placentera y no tenga que llegar a tener una confrontación con ustedes. ¿Estamos bien? Ese es el contexto. Y esta carta Pablo la manda con Tito. Tito era su ayudante, era su mano derecha, uno de los muchos que tenía. Pablo manda la carta con Tito y Pablo continúa su viaje, y en medio de este viaje llega a Macedonia, ¿ya? Macedonia es un lugar al sur de Grecia. Bueno, ¿qué sucede cuando Pablo llega a Macedonia? Es que Pablo estaba muy preocupado. ¿Y por qué estaba Pablo preocupado cuando llega a Macedonia? Bueno, porque resulta que en Macedonia, y esto está registrado en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo, Pablo experimentó mucha persecución. La gente de Macedonia lo seguía de ciudad en ciudad, persiguiéndolo, no permitiendo que el evangelio se predique, causándole problemas y malestar. Entonces Pablo escribe aquí al principio de este pasaje, en 2 Corintios 7, y dice: cuando estaba en Macedonia no tuve ningún descanso en mi cuerpo, no pude dormir, no pude descansar. ¿Por qué? Porque por fuera tenía contienda. La gente de Macedonia le causaba problemas, y por dentro preocupación. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? ¿Qué era lo que Pablo tenía por dentro? Estaba preocupado por Tito, estaba preocupado por la iglesia en Corinto, por el hecho de que no sabía la situación, y preocupado de que Tito pueda volver y contarle qué había pasado. Entonces Pablo estaba en una situación de mucho conflicto. ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Pablo había enviado una carta muy fuerte de corrección, de exhortación, de recriminación a la iglesia, y en lo que él está esperando la respuesta de esta carta, se está encontrando en el lugar donde él está una serie de persecución contra el evangelio. Entonces Pablo escribe ahí lo que dice y cuál es su consuelo. Vamos a ver el 2 Corintios 7, 6. Pablo dice algo hermoso acerca de Dios. No lo pases por alto, porque Pablo dice una verdad de Dios que es muy muy importante para ti. Dice así: pero Dios que ¿qué? Dios que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Dios que consuela a los abatidos. Van a ver en otra versión que lo traduce como Dios que consuela a los humildes. Pero esta es una palabrita griega un poco complicada, pero aquí Pablo no está hablando de humildad, realmente está hablando en el contexto de la situación. Él estaba abatido, estaba afligido, por fuera en persecución, por dentro en preocupación. No sé si alguna vez te has encontrado en tu vida en una situación así, donde tienes preocupaciones internas y tienes conflictos externos. Tienes un jefe complicado, las cosas no están yendo bien, y por dentro estás pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo estarán mis hijos? ¿Qué sé yo? Estás con problemas en tu matrimonio. No sé en qué situación estarás por fuera y por dentro. Y Pablo te recuerda que Dios consuela a los que están abatidos. ¿Sabes qué? La fe cristiana no consiste en que nunca te preocupes. Algunos dicen, ¿no me han escuchado eso? El cristiano no se preocupa, el cristiano se ocupa. Eso me decían cuando yo era chico en la iglesia, y luego lo veía al pastor preocupado. Decía: entonces no es cristiano el pastor. El ser humano se preocupa, es parte de nuestra naturaleza. No está mal ni de más preocuparte. El problema está dejarte vencer por las preocupaciones. En medio de esta situación extrema, Pablo proclama su confianza en Dios, su confianza en el consuelo de Dios. Dios nos consuela aún en medio de las aflicciones. Amén. ¿Están aquí? Entonces, cuando te preocupes, recuerda esto. Recuérdate, 2 Corintios 7, 6. Dios consuela al abatido, Dios consuela al afligido, Dios levanta al caído, Dios fortalece al rendido. Amén. Ok, entonces en medio de eso, y Pablo dice:
Dios nos consoló con la llegada de Tito. Y aquí Pablo dice que Dios lo consoló de tres maneras diferentes. Dios consoló a Pablo en medio de su angustia de tres maneras diferentes. Antes de eso, quiero que tomes en cuenta una cosa. Esta no es la era del WhatsApp, es la era de las cartas escritas a mano. El consuelo de Pablo no llegó ese día. Pablo mandó una carta con Tito. Tito tardó, digamos, una semana, 2 semanas en llegar a Corinto. Tuvo que llegar a Corinto, a hablar con los corintios, ver qué estaba pasando y regresar hasta Macedonia. Fácilmente tienes un mes de distancia. La preocupación de Pablo no era de un día, no era de 24 horas, no era de que mañana tengo reunión con el jefe y ahora qué voy a hacer. Era un mes. Pablo estuvo angustiado. Estoy diciendo un mes, un número X. Ponle un mes, ponle 3 semanas, ponle un mes y medio. Pablo estuvo angustiado un periodo de tiempo. Amén, ¿me están siguiendo? ¿Sí? A veces nosotros queremos que Dios nos responda ya nomás por WhatsApp, ¿no ve? ¿Sí? Señor, tengo esta preocupación y esta noche dame una señal. Y en la noche no hay señal y empezamos a inventarnos señales. Y luego, ¿por qué Dios no me escuchó? Porque Dios no funciona a nuestro ritmo, nosotros funcionamos al ritmo de Dios. Pero en medio de eso, Pablo recuerda que Dios consuela al abatido. Es decir, si la consolación no llegó hoy, no te asustes, la consolación va a llegar. Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí? ¿Cómo consuela Dios a Pablo? Dice primero con la llegada de Tito. Lo primero, la preocupación por su amigo y consiervo había pasado. Tito llegó. Primera cosa, Tito está vivo. Los corintios no lo han quemado, no lo han asaltado en el camino. ¿Sí? Tito está vivo, primero. Segundo, por el informe traído por Tito. Los corintios recibieron a Tito y lo trataron bien. Acuérdate que Tito no fue con una torta como para el cumpleaños del Diego, ¿no ve? ¿Sí? Tito fue con una carta recriminatoria. ¿Me están siguiendo? Tito fue con una carta recriminatoria. Tito fue con un documento de disciplina. Amén. Entonces Tito fue ahí a los corintios a decirles: están en problemas, muchachos. Pablo les está mandando por carta porque cuando llegue quiere que la pasen bien y no que la pasen peor. Entonces Pablo estaba preocupado por el bienestar de Tito, pero segundo, por la reacción de la iglesia. ¿Cómo está reaccionando la iglesia ante esta exhortación? Y Tito vuelve y le dice que han reaccionado muy bien, que la iglesia ha reaccionado conforme a Dios. Segundo consuelo. Primer consuelo, el bienestar de Tito. Segundo consuelo, la reacción de la iglesia. Y el tercer consuelo, por la reacción de los corintios ante la carta de Pablo. Perdón, el segundo consuelo es porque lo trataron bien a Tito. Tito le comenta: me han recibido y me han recibido bien. Entonces está feliz porque Tito ha vuelto, porque lo han tratado bien. Y tercero, porque los corintios han reaccionado ¿cómo? ¿Cómo han reaccionado los corintios? Pablo lo dice literalmente: por profundo amor y preocupación. Con profundo amor y preocupación. Cuando Pablo les manda la carta y les dice: ustedes se han portado mal, han obrado mal, han deshonrado mi ministerio, los corintios dicen que reaccionan con profundo amor y preocupación. Amén, ¿están bien? ¿Están aquí todavía? ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Lo primero hemos dicho, que Dios consuela al abatido. Lo segundo, que el consuelo no llega el rato que yo quiera, llega el rato que Dios lo dispone. Y lo tercero, el ejemplo de Pablo en sus cartas a los corintios es el ejemplo que debemos seguir. El pastor debe servir por amor, con humildad, diligencia y buen testimonio, pero la iglesia debe amar a sus pastores, honrarlos, cuidarlos y respaldarlos. Amén, ¿estamos acá? ¿Saben qué? ¿Por qué estoy poniendo esto aquí así enfáticamente? Porque es triste ver hoy en la iglesia evangélica dos extremos que se salen por completo de lo que la Biblia nos enseña. Y gracias a Dios tenemos las cartas de Pablo, tenemos las cartas de Pedro, tenemos las cartas de Juan, que nos demuestran la interacción entre los líderes de la iglesia y la iglesia al principio, la primera iglesia. ¿Y qué encontramos siempre en esa interacción? Encontramos en primer lugar el espíritu de amor, entrega y servicio de los líderes. El apóstol Pedro escribe y dice: y manda a los pastores a servir a la iglesia por amor. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Y hoy vemos muchas veces en las iglesias que algunos líderes parecen más los enemigos de Pablo que Pablo.
¿sí? Que se hacen autollamar superapóstoles. Y por si acaso, esta es una palabra literal que Pablo escribe en 2 de Corintios y dice: ustedes se han dejado engatusar por esos superapóstoles, ¿sí? Entonces, hoy vemos en la iglesia, lamentablemente, un extremo de líderes que lo hacen ¿para qué? Para tener honra, para sentirse bien, para que la gente les sirva, para tener poder, para decir: yo soy el ungido de Dios, yo soy el siervo del Señor, y tienes que preguntarme y pedirme y hacerme y regalarme y darme. Y Pablo y Pedro y Juan recriminan esto. En otras palabras, el Espíritu Santo recrimina esto y dice: no, el pastorado es un puesto de servicio y de amor. Pero está el otro lado también, que vemos iglesias y vemos personas en las iglesias que dicen: el pastor es el empleado de la iglesia, trabaja para nosotros como si fuera funcionario público, ¿sí? El pastorado y el liderazgo en la iglesia no es un funcionario público, no está viviendo de tus impuestos o de tus diezmos, como algunos ahora dicen. Es un puesto espiritual llamado por Dios a ejercer guía en la iglesia, a ejercer autoridad y guianza en la iglesia. Efesios 4 nos habla acerca de eso y nos dice claramente que Dios ha puesto en la iglesia líderes como un regalo para la iglesia, a fin de llevar a la iglesia a la madurez. ¿Estamos aquí? ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, los pastores y líderes en la iglesia merecen de parte de la iglesia lo que ahí dice. ¿Qué cosa? Honra, cuidado y respaldo. Honra, cuidado y respaldo. Entonces, el equilibrio bíblico es ni superpastores ni empleados públicos. Líderes en la iglesia, respaldados, honrados y amados por Dios, y por lo tanto por una iglesia cristiana que los honra, los respalda y los ama, y al mismo tiempo que hacen el servicio a Dios en amor y humildad. ¿Estamos aquí? ¿Me están siguiendo? Hola, amén. Vamos a ver si la pantalla funciona. Entonces recuerda esto. Los líderes en la iglesia, los pastores en la iglesia tienen un llamado divino a hacerlo en amor, en humildad, en servicio y en entrega. Pero la iglesia tiene una responsabilidad y un llamado divino a amarlos, respetarlos, honrarlos y cuidarlos. Amén. Eso es lo que Pablo nos enseña. Y esta es la recriminación de Pablo a los corintios. Pablo a los corintios les está recriminando porque se han dejado engatusar por un grupo de superapóstoles que los estaban usando a ellos como su banca privada, a los corintios, y estaban descuidando y maltratando a los apóstoles del Señor. Y Pablo les dice: eso no puede ser, no es correcto. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo envía esta carta, una carta fuerte, está con una preocupación, está con un sentir. Vamos a leer el versículo 8. Fíjense este versículo 8 que nos dice: si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. ¿Saben qué? Realmente cuando Pedro escribe en 2 de Pedro que Pablo escribía cosas que nadie entendía, estos versículos nos vienen a la memoria. Pablo era de vueltero para hablar, ¿sí? Pero esto es lo que Pablo está diciendo básicamente en este versículo. ¿Saben qué? He enviado la carta con pena, no con placer. He enviado esta carta, la carta es recriminatoria, ¿verdad? La carta anterior. La he enviado con pena y no con placer. ¿Por qué? Porque sé que cuando la reciban se van a entristecer. Sé que cuando reciban la carta les va a doler. ¿Por qué les va a doler? Porque toda corrección que nos llega, y especialmente cuando es una corrección fuerte, nos desenfoca, nos desenchufa, nos duele. Y Pablo dice entonces: si bien los entristecí con mi carta, no me pesa, pero no le pesa ahora. Dice: es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. ¿Pueden decir esa palabrita fuerte conmigo? Ustedes se entristecieron. ¿Cómo se entristecieron? Tal como Dios quiere. A ver, díganlo fuerte. ¿Cómo se entristecieron? De modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La palabra que aquí traducimos como tristeza es el verbo griego lupeo, se los he transliterado ahí, que significa causar tristeza, agravio u ofensa. Tristeza, agravio u ofensa. Quiero que entiendan porque esta es una palabra fuerte.
No es que solo se pusieron tristes. La primera reacción ante la carta de Pablo de los Corintios fue shock. Eso es lo que podríamos decir en términos actuales. Fue como cuando estás haciendo, imagínate que estás haciendo algo, o tu guagua está haciendo algo, ¿no? Algo que no debe, y le dices, ¡para! Se desenchufa, ¿no ves? Se desenfoca, porque está choqueado de recibir una instrucción tan fuerte. Está agraviado, está entristecido, está molesto. Y Pablo dice, yo sabía que mi carta iba a causar eso en ustedes. Les iba de entrada a molestar, a golpear, a entristecer, a agraviar, a penar. Pero no me pesa. No me pesa ese resultado. ¿Por qué? ¿Por qué no me pesa ese resultado? Porque una vez que eso haya pasado, dice, ¿se acuerdan? El versículo 8 dice que los había entristecido. En el 9 dice, ustedes ¿dónde estamos? A ver. Se me ha perdido el versículo. Por un tiempo, aquí está, perdón, es que si bien los entristecí con mi carta no me pesa, es verdad que antes me pesó porque me di cuenta que dice por un tiempo. Esa es la clave, por un tiempo. Literalmente el griego es por un pequeño tiempo, por un periodo de tiempo. Tuvieron la reacción natural de entristecerse, de agraviarse contra la carta. Pero luego que pasó esa reacción natural, ¿qué hicieron los corintios? Se arrepintieron. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces Pablo básicamente dice esto: no he mandado la carta con agrado, no estaba feliz, no me gusta recriminarles, la he mandado con pesar, con preocupación, pero a pesar de eso la he mandado. ¿Por qué la he mandado? Porque sé que a pesar de que la carta les ha causado agravio, después los ha llevado al arrepentimiento. ¿Amén? ¿Están aquí? Ok, entonces ahí Pablo lanza esta frase que hemos leído que dice que han sido entristecidos conforme a Dios. Y este es el corazón de este pasaje, donde el apóstol Pablo explica que existe una tristeza santa, una tristeza que a veces encontramos en nuestras vidas. Vamos a leerlo, dice así: sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Otra vez digan esa bella palabra fuerte, a ver. Ok, ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Fíjense, la tristeza que proviene de Dios, ¿qué produce la tristeza que proviene de Dios? ¿Qué dice ahí? ¿Y que lleva a qué? La tristeza que viene de Dios produce ¿qué? Fuerte, a ver, ¿y lleva a qué? De la cual no hay de qué arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce ¿qué? La tristeza del mundo produce ¿qué? Ok, esto es lo que Pablo está afirmando aquí. Pablo dice lo siguiente: a pesar de haberles producido tristeza, ahora me alegro. Me alegro porque la tristeza producida por mi carta los llevó al arrepentimiento, de modo que el entristecerlos no fue perjudicial, sino constructivo. No me pesa haberles agraviado porque el agravio ha sido constructivo, no ha sido perjudicial. Cuando dice ahí la tristeza que le hemos leído acá, la tristeza que proviene de Dios, y en el versículo 9 es más clara, dice: ustedes se entristecieron, que dice tal como Dios lo quiere. Eso nos dice nuestra traducción. Literalmente, ¿saben qué dice? Se entristecieron en acuerdo a Dios, se entristecieron en conformidad con la voluntad de Dios. La tristeza producida en ustedes por la carta es una tristeza que está en conformidad a la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo. No es que se han entristecido de la manera, o sea, hay una manera correcta de estar triste y una manera incorrecta de estar triste. No está hablando tanto de tu manera de exteriorizar la tristeza, ¿sí? Porque alguien te va a decir: entristecerte conforme a Dios no es llorar, es gritar. O los que se entristecen conforme a Dios no gritan, sino que oran. Pablo no está hablando de formas, está hablando de esencia. ¿Me están siguiendo? Amén. ¿Sí? No está hablando de formas, sino de esencia. La tristeza que es en conformidad a la voluntad de Dios se hace evidente por el resultado. La tristeza que proviene de Dios se hace evidente por el resultado de esa tristeza, no por la reacción a esa tristeza.
¿Me están entendiendo? ¿Sí? Acuérdense que los corintios cuando recibieron la carta se choquearon, se agraviaron, se entristecieron, se molestaron, pero luego se arrepintieron. Y ese arrepentimiento es lo que lleva a vida. Entonces dice que existen dos tipos de tristezas: la que es conforme a Dios, es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios, y esta produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. Y la que es del mundo, que produce ¿qué? La muerte. Ojo, quiero que notes aquí, esto es importante, quiero que notes acá. Ni la reacción ni la fuente de la tristeza son el punto. El punto es lo que la tristeza produce en nosotros. ¿Están siguiendo? ¿Sí? Ni la fuente de la tristeza ni la reacción es el punto de Pablo. El punto de Pablo es el resultado de esa tristeza. Lo vamos a hacer así. Le voy a pedir a mi amigo Elmer que venga por aquí, me va a ayudar. Eso, compañero. Denle un aplauso al Elmer, por favor. Más conocido como el gallo. Digamos que el Elmer es la iglesia de Corinto. ¿Sí? El Elmer es la iglesia de Corinto. Y Pablo le manda la carta a través de, vamos a buscar un Tito. Ven, Sergio, vas a ser Tito hoy día. Denle un aplauso a Tito, alias el Tito. Pablo le da la carta a Tito para que él llegue donde el Elmer. ¿Sí? Entonces dale a ver la carta al Elmer. Hasta ahí. ¿Cuál es la fuente del agravio? La fuente de la tristeza es la carta, la recriminación. Ahora Pablo dice, cuando él ha recibido la carta se ha choqueado, se ha molestado. A ver, pon tu carita así de eso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me dices esto? Pero una vez que ha asimilado la carta, el Elmer tenía dos posibles caminos. Un camino era decir, oye, ¿qué te crees? ¿Con qué cargo vas a traer esta carta? ¿Qué te pasa? ¿Quién se cree ese Pablo para estarme diciendo así? Anda y dile a Pablo que venga y nos vamos a ver las caras. Esa es la tristeza conforme al mundo que produce la muerte. O la otra opción era decir, Señor, gracias por traerme esta carta y hacerme dar cuenta de mi mala acción, de mi mala actitud, de mi pecado. Gracias, dile a Pablo que lo voy a esperar aquí con ansias y con amor para pedirle perdón por mi mal actuar. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Sí? Dense un abrazo entonces porque reaccionó bien a la carta. Pueden tomar asiento aquí los Corintios y Tito. Nuevamente, el punto central no es ni la fuente de la tristeza ni tu reacción inmediata a la tristeza. El punto central es cuál es el resultado que eso produce en ti. De acuerdo al resultado que eso produce en ti, puedes evaluar tu corazón. Vamos a ver dos ejemplos rápidos de esto. Pedro y Judas. ¿Han escuchado hablar de Pedro y Judas? ¿Sí? Ok. No sé si se han dado cuenta que ambos, Pedro y Judas, los dos negaron a Cristo. Judas lo vendió y Pedro lo negó. En el Evangelio de Mateo, en el 27:3, nos cuenta que Judas, y aquí en el español perdemos una cosa, cuenta que Judas se arrepintió, se sintió muy mal por lo que había hecho y fue y se quitó la vida. Judas se sintió mal por vender a Jesús y fue y se quitó la vida. La cosa es que la palabra arrepentimiento de la que nosotros estamos hablando es la palabra griega metanoeo, que significa cambiar de parecer, cambiar de actitud, cambiar de camino, detenerte, darte cuenta y volcarte. ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Lo que la Biblia dice que Judas hizo no es metanoeo, es metamelomai. Y metamelomai simplemente quiere decir sentirte mal, sentirte culpable por lo que has hecho. Hay una diferencia bien profunda entre lo que Judas hizo y lo que Pedro hizo. Porque el mismo Evangelio de Mateo nos cuenta que cuando Pedro se dio cuenta de lo que había hecho, lloró amargamente y dio todas las muestras del arrepentimiento. Sí se sintió mal. Un elemento del arrepentimiento es sentirte mal, pero la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento es que el arrepentimiento te sientes mal y cambias. En el remordimiento te sientes mal y te ofendes. ¿Entienden la diferencia? El arrepentimiento te lleva a sentirte mal, a entristecerte, a sentirte hasta agraviado por la situación y cambiar. El remordimiento te lleva a sentirte mal, a sentirte agraviado por la situación y ofenderte.
y a ofenderte. Judas se vio entonces tan desesperado por lo que había hecho, tan frustrado por lo que había hecho, se sintió tan avergonzado, tan enojado consigo mismo, que se quitó la vida. Pedro entendió la gracia de Dios y se sintió mal y lloró amargamente y se entregó a los pies de Cristo. Y fue rescatado por Cristo como el primer apóstol de la iglesia. Pedro y Judas son un gran ejemplo de la diferencia entre la tristeza del mundo y la tristeza conforme a la voluntad de Dios. La tristeza del mundo solo trae vergüenza y culpa y lleva a la muerte. Pero la tristeza conforme a la voluntad de Dios trae arrepentimiento genuino y salvación. Obviamente el ejemplo de Pedro y Judas son extremos. Tú puedes decir, ya no me voy a quitar la vida. No, pero ¿cuántas relaciones has perdido por falta de arrepentimiento? ¿Cuántos matrimonios se han roto por falta de arrepentimiento? ¿Cuántas personas dejan de ir a la iglesia porque en la iglesia se les ha invitado al arrepentimiento? Y les han dicho, tu estilo de vida no es conforme a Dios. Entonces voy a buscar una iglesia en la que me digan que sí. ¿Cuántas amistades? ¿Cuánto daño se ha hecho por falta de arrepentimiento? Por no pedir perdón, por no cambiar de actitud, por no ceder un poco, por no ser tú el que dice, como le dijeron a la iglesia en Corinto a Pablo, perdón, tienes razón, me había equivocado, mi actuar no era correcto. El orgullo es el asesino número uno de la humanidad. La tristeza conforme al mundo trae orgullo que lleva a la muerte. La tristeza conforme a Dios trae arrepentimiento para salvación eterna, pero también para salvación acá, de tu matrimonio, de tu familia, de tu trabajo, de tus amistades, de las que valen la pena, porque hay algunas amistades de las que te tienes que arrepentir. Ojo, entre paréntesis, hay algunas amistades que no tienes que rescatar, de las que te tienes que arrepentir y decirle a Dios, estas amistades no son conforme a ti, estas amistades no son de ti, perdóname Dios por dejarme llevar. Ok, entonces ¿cuál es el resultado de la tristeza que proviene de Dios? Versículo 11, ¿lo pueden leer ustedes? A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, a la típica manera de Pablo, el apóstol Pablo aquí les da 7 reacciones de los corintios con la tristeza que proviene de Dios. Dice primero que qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. Y en todo esto ustedes entonces han demostrado que su inocencia en este asunto. Ya. El objetivo aquí no es analizar la reacción en sí misma, sino el tema de fondo es ver la actitud de los corintios. La tristeza divina que produce arrepentimiento trae a luz lo profundo de nuestro corazón. La tristeza que proviene de Dios va a sacar a luz lo que hay en tu corazón. ¿Me están siguiendo? ¿Amén? ¿Están aquí? Cuando Dios te envía una confrontación, cuando Dios te confronta y te habla, y eso te agravia y te entristece, va a salir a luz lo que hay en ti. Veamos el último versículo, versículo 12, dice así: así que, a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino nada más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Ahora quiero que notes en lo que está aterrizando, el punto final. La razón evidente de la carta, la razón obvia de la carta de Pablo, era para reñirlos a causa de su actitud. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Alguien lo había ofendido, lo había agraviado públicamente cuando Pablo estaba allí. Pablo decidió dar la otra mejilla, recibir el agravio y salir. Y enviarles una carta
diciéndoles en otras palabras, esto lo solucionan antes de que vuelva, o cuando vuelva lo vamos a solucionar. Eso es básicamente lo que Pablo les está diciendo. Ahora Pablo les aterriza y les dice lo siguiente: ¿saben qué? La razón fundamental de la carta no era solucionar el problema. No he escrito la carta ni para que ustedes lo corrijan al ofensor, ni a causa de que estaba ofendido. He escrito la carta para que ustedes puedan ver lo que tienen en su corazón. ¿Están aquí? He escrito la carta para que ustedes puedan ver lo que tienen en su corazón. La reacción de ustedes va a demostrar qué hay dentro de ustedes. ¿Y qué había dentro de los corintios? Bueno, el versículo anterior no los dice, ¿se acuerdan? Dice que la carta produjo en ellos, ¿qué cosa? Empeño por hacer bien las cosas, afán por disculparse, una indignación por la situación que se había llevado a cabo, un temor del Señor por el pecado, un anhelo y disposición y preocupación de que se haga justicia. Entonces la pregunta de todo esto es, hermanos, ¿sabes qué? Cuando Dios te corrige, el efecto final va a ser que realmente te des cuenta qué hay dentro de ti. Cuando Dios te confronta, el efecto final va a ser que veas qué hay dentro de ti. Si de ti sale rebeldía, enojo, ira, ofensa, entonces te vas a dar cuenta que en ti el mundo tiene un pie bien grande, porque estás reaccionando con la tristeza del mundo. Pero si de ti sale arrepentimiento, si de ti brota arrepentimiento y afán de corregir, entonces te vas a dar cuenta que estás caminando conforme a Dios, que el Espíritu Santo es el que está gobernando tu corazón. Amén, ¿estamos aquí? ¿Siguen aquí o ya se han dormido? Entonces, al igual que en el caso de Pedro y Judas, la exhortación que proviene de Dios traerá a luz lo que hay en nuestros corazones. Si nuestro corazón está entregado a Dios, entonces nuestra tristeza será conforme a Dios y nos llevará al verdadero arrepentimiento. Si nuestro corazón está endurecido, entonces nuestra tristeza será conforme al mundo y nos llevará a muerte. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Vamos a concluir con algunas ideas. Hemos estudiado juntos el pasaje de 2 Corintios 7 y hemos aprendido acerca de la tristeza que proviene de Dios y aquella que proviene del mundo. Como les he explicado varias veces hoy día, es importante notar que el pasaje no tiene tanto que ver con la situación que causó la tristeza, sino con la reacción de nuestra parte, con el resultado. Vimos que cuando somos confrontados por Dios, en este caso a través de su palabra y de los líderes que Él ha designado en su iglesia, nosotros tenemos la oportunidad de reaccionar de dos maneras diferentes. Recuerda que Pablo confrontó a los corintios. Fue Pablo el que los confrontó a través de Tito. Dios va a usar a tus líderes, personas más maduras en la fe, para confrontarte conforme a la palabra de Dios. Obviamente, la corrección nos traerá algo de dolor y malestar. Eso es normal y es humano. Pero podemos escoger reaccionar conforme a Dios, con tristeza santa que lleva al arrepentimiento, o podemos reaccionar conforme al mundo, con indignación humana que lleva a la muerte. Además, vimos de paso, en el contexto de esta carta, cómo Dios espera que sea el trato entre la iglesia y sus pastores. Los pastores deben amar a la iglesia, guiarla en actitud de servicio, diligencia y entrega. Por otro lado, la iglesia debe amar a sus pastores, respetarlos, honrarlos, respaldarlos y cuidarlos. Quiero que entiendas una cosa. De este equilibrio de amor es de donde funciona la corrección que lleva al arrepentimiento. De este equilibrio de amor es de donde funciona la tristeza conforme a Dios de la que está hablando el apóstol Pablo. Si tienes líderes, pastores, apóstoles, lo que quieras, que lo hacen por afán de lo que sea, menos de amor y servicio, su corrección va a ser manipuladora.
Su corrección va a ser para autoservirse. No va a ser conforme a Dios, va a ser conforme a sus propios anhelos desordenados. Pero si tienes líderes y pastores que sirven conforme a Dios, por amor y entrega al Señor, en el temor de Dios, y por amor y entrega a la iglesia, la corrección va a venir en amor, conforme a la palabra de Dios, en preocupación genuina por tu bienestar. Por otro lado, si la iglesia es rebelde, dura de corazón, descuidada y prepotente, va a recibir la corrección conforme al mundo y se va a ofender, y me voy a ir de la iglesia, y voy a empezar a hablar mal del líder, y voy a empezar a querer meter chismes, y voy a empezar a quejarme, porque estoy recibiendo la corrección como el mundo. Pero si la iglesia tiene un corazón de amor, de respeto, de sujeción y de entrega, va a recibir la corrección con la tristeza conforme a Dios, que lleva al arrepentimiento, que lleva al cambio, que llega a la gratitud. Como decía Pablo, demostraron amor y preocupación por nosotros. Entonces, querida iglesia, hoy tenemos que hacernos estas dos preguntas importantes. Como iglesia, ¿estamos cumpliendo nuestra responsabilidad hacia nuestros líderes y pastores? ¿Los amamos? ¿Los cuidamos? ¿Los respaldamos? ¿Los respetamos? Y obviamente líderes y pastores saben que constantemente estamos trabajando en recordar su testimonio, su amor, su entrega y el corazón de servicio que debemos tener. Tenemos que hacernos esta pregunta: si la relación de la iglesia hacia los líderes y el corazón de los líderes hacia la iglesia está alineada a la palabra de Dios, examina tu corazón al respecto. Fíjate cómo reaccionas a la corrección, a la tristeza que proviene de Dios. La segunda pregunta: como comunidad y como individuos, ¿estamos con el corazón dispuesto a recibir la corrección divina a través de la palabra de Dios que nos lleva al arrepentimiento para vida? Hermano, la corrección debe de ser en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Nadie puede imponer sus opiniones personales en ti, pero la palabra de Dios es nuestra guía. Cuando alguien te corrige o te exhorta o te confronta conforme a Dios, lo va a hacer en la palabra, no en su criterio personal. Y cuando te confronta en la palabra de Dios, recuerda que es la autoridad de Dios la que te está hablando. Es la autoridad de Dios la que te está hablando. Que el Dios de amor, paz y vida nos ayude a ser más como Él cada día. Que al igual que la iglesia en Corinto, tengamos el corazón sensible y dispuesto para recibir la corrección divina con amor en el momento que llegue, y que permanezcamos en vida y no en muerte. Dios es bueno y Él consuela y fortalece al abatido. Que Él sea nuestro todo. Amén. Hola a todos, soy Caraz. ¿Podemos hacer esta oración juntos? ¿Sí? ¿Podemos leerlo y hacerlo en actitud de oración juntos para cerrar el día de hoy? 1, 2, 3. Que el Dios de amor, paz y vida nos ayude a ser más como Él cada día. Que al igual que la iglesia en Corinto, tengamos el corazón sensible y dispuesto para recibir la corrección divina con amor en el momento que llegue, y que permanezcamos en vida y no en muerte. Dios es bueno y Él consuela y fortalece al abatido. Que Él sea nuestro todo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias por tu amor, Señor, por tu palabra que nos fortalece y nos consuela. Porque sabemos y confiamos junto con el apóstol Pablo que tú consuelas al abatido, que tu consuelo siempre llega, Señor. Pero también sabemos que a veces tú nos entristeces, y hay una tristeza que es conforme a ti. Es la tristeza que nos confronta, penetra hasta lo profundo de nosotros y nos lleva al arrepentimiento. Señor, que seamos una iglesia que refleja tu amor, con el liderazgo idóneo y con la respuesta adecuada. Y que seamos una iglesia que cuando es entristecida por ti y confrontada por la palabra de Dios, se arrepienta delante de ti, muestre amor genuino y se levante y camine contigo cada vez más de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Amén. Le damos un aplauso al Señor por su amor.
Queridos hermanos, espero que el mensaje de hoy haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Les invito a que nos sigan en las redes sociales, que compartan nuestro material y que tengan una linda semana muy bendecida. Saludos.